Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, sí, hay que dar las gracias a doña Carmen desde la colaboración que llevamos con el Ateneo desde hace ya varios años, porque siempre la conferencia esta la da en su bodega y después tenemos la suerte de que para mayor difusión no la da aquí. Está mal de una pierna y eso, o sea que yo creo que doblemente o triplemente hay que agradecerle que esté aquí con nosotros y agradecidamente doña Carmen, la verdad que muchas gracias. Pues vamos a empezar primeramente con un pequeño breve currículum de doña Carmen Borrego Pla. La profesora María del Carmen Borrego Pla es doctora en Historia de América, licenciada en Geografía e Historia y titular hasta su jubilación del Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a su devoción por la historia y a su pasión por la cultura de nuestros vinos. Destacada y reconocida americanista, es autora de cerca de un centenar de publicaciones de acreditado valor científico. Ha sido ponente en más de 50 congresos nacionales e internacionales y directora o coordinadora de una decena de cursos y seminarios. Además, la doctora Borrego Pla es una conferenciante de carácter extraordinario, no porque lo digamos, sino porque es evidente y los que hemos asistido a sus conferencias podemos llegar y ahora lo verán ustedes. Que durante los últimos años se ha volcado en recuperar retazos de la historia relacionados con el vino de Jerez, desde el detalle de la cotidianidad que se vislumbra posteriormente en las políticas, las estrategias y las decisiones que han influido en el devenir de nuestros vinos de Jerez a lo largo de los tiempos. Prueba de esta profundidad y profusión es el reciente trabajo presentado en el 9º Simposio Internacional América y el Mar de la Asociación Española de Americanistas sobre el vino y la singladura atlántica en la comarca gaditana. Su conferencia de cierre de curso de la Asociación Cherry Explorer, ambos el pasado mes de julio, y a sus más recientes aportaciones al segundo Congreso Internacional sobre la primera vuelta al mundo, que estamos ahora imbuidos en todo esto, en Medio Orbe, en San Lucas. El pasado septiembre, con una interesantísima ponencia sobre los intercambios alimentarios entre ambos continentes. Y al inicio de curso de la Asociación de Amigos de la SIGU durante el octubre con la conferencia Jerez, Extremadura y Chile en el siglo XVI, Sinergia de Tierras Extremas. Entre sus muchas líneas investigadoras a lo largo de su extensa carrera, destaca la dedicada a la historia del vino de Jerez, que aborda con doble entusiasmo y profundidad gracias a su triple faceta de historiadora, bodeguera y divulgadora de la cultura del vino de Jerez, que le ha valido a ella y a su madre, doña Pilar Pecho, que está aquí presente también, con quien gestiona la emblemática bodega Maestro Sierra. Dos recientes reconocimientos, modesta parte del propio Ateneo de Jerez y de la Fundación Tres Culturas. Y ahora voy a hacer una breve introducción. Sí, quizás ahora, estoy un poco retirado, sí. Claro, primero lo escucho perfectamente, pero al fondo no. Bueno, la conferencia de doña Carmen Borrego Pla, como lleva siendo tradición, y Dios quiera que siga por muchos años, doña Carmen, en este edificio céntrico del siglo XIX de nuestro Ateneo de Jerez, tenemos el placer de contar hoy con la conferencia que asiduamente, con motivo de la fiesta de la vendimia, obsequia a doña Carmen Borrego Pla al pueblo de Jerez en su bodega Maestro Sierra, y que para mayor difusión cultural, patrimonial e histórica se repite desde hace ya unos años en nuestro Ateneo. Como doctora en Historia de América, doña Carmen está siempre ávida de información histórica, y este 2017 se cumplían los 300 años del establecimiento de la Casa de Contratación en la ciudad de Cádiz, que, como es sabido, se pasó de Sevilla a la ciudad gaditana debido a los problemas de todo tipo, que eso daría para muchas conferencias, acuciados sobre todo por la acumulación de arena en la barra de San Lucas y a la espera de los pleamares en la desembocadura del Guadalquivir, que instaban a la piratería. Remiéndose a dicha casa de contratación a Cádiz, que se encuentra en alta mar y no había problemas de acceso marítimo, y que fue altamente fortificada para que arribaran a sus malecones los galeones de todo el mundo, y en especial los de las colonias de América. De ahí que, con acertado acercamiento histórico, nos informará con datos desconocidos para el gran público de la gran relación de esta casa de contratación y la ciudad de Cádiz con nuestra comarca jerezana. Y parece ser que también es relevante que, como hace ya siglos, pues cuando en Cádiz hay poder político y económico, esto ya de cosecha propia, cuando en Cádiz hay poder político y económico, se mira con ojos curiosos y emprendedores a la fértil y próspera Jerez y sus términos, con inversiones importantes, como a mi parecer,
sucedió en época romana y con los vimos sentados, ¿no? De los galgos, el tema de que miraron hacia Jerez. Y el infierno está lleno de invertebrados y de buenas intenciones. Y de estas inversiones, pero en la época, hoy hablará nuestra conferencia de estas inversiones, pero en la época de los siglos XVIII y XIX, de eso se trata la conferencia que hoy nos deleitará doña Carmen. Pues sin más preámbulos, seguidamente doña Carmen tiene la palabra. Sí, yo voy a ponerme así para verme. ¿Se me oye? No, ahora. Se oye ahora, ¿verdad? Eso es. Bueno, ante todo, buenas tardes. Darle las gracias en primer lugar a todos ustedes por venir, además de cómo está la noche, que no es precisamente, y encima cerca de los difuntos, pues la verdad, el día no está como para muchos trotes. Y esto en primer lugar por estar ustedes aquí hoy. Y en segundo lugar también dar muchas gracias al Ateneo, pues porque nos presta sus instalaciones como foro de la conferencia que se da en la Feria de la Vendimia, que como ustedes saben la bodega no tiene mucho aforo y entonces se repite aquí para que esto pueda resultar mucho más agradable y mucho más cómodo y que lo puedan escuchar más personas. Evidentemente somos conscientes de que esto es un problema. Yo agradecería que me dé un poquito la luz porque yo que estoy con la pierna, ya lo que me queda, eso es, una mijita, un pelín para que yo pueda, eso ya está. Entonces, decirles que hemos recogido las protestas de ustedes en las redes sociales porque evidentemente todo el mundo quiere entrar y allí no tenemos sitio para todos y como vemos que parece que tiene interés y que a ustedes les apetece, pues posiblemente el año que viene no se haga nada ya en bodega, o si se hace algo en bodega será algo privado, sin avisar a prensa ni nada, sino para nosotros solos, y se hará la conferencia de la vendimia, en la fiesta de la vendimia, si el ADM me deja, se hará aquí como fiesta importante y aquí podríamos estar mucho más a gusto, mucho más tranquilos, mucho más relajados y de esta manera pues todo el mundo podría enterarse a la misma hora, pero eso ya es cuestión de que si ustedes están de acuerdo. También me gustaría decir algo que también lo dije en la fiesta de la vendimia y antes que nada pedirle a ustedes disculpas porque estoy sentada fatal, completamente ladeada, con poquísimo respeto hacia ustedes, pero es que la pierna no me permite ponerme en recto y además tengo que manejar la diapositiva y entonces estoy muy mal sentada, pero quiero pedir a ustedes disculpas que no es cuestión mía, sino que es que físicamente no puedo. Bien, quiero decirle, volviendo a lo que estaba diciendo, que ya lo dije en la fiesta de la vendimia, pero esta conferencia es el resumen de la ponencia que yo presenté en la UCA con motivo del tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Cádiz de Sevilla a Cádiz en 1717, que ahora se cumple el aniversario. Bien, esto quiere decir que ya está en trance de publicación. Y yo simplemente quiero advertir, que la propiedad intelectual es algo que ahora está muy vigilado y que, agradecería que en el caso que se utilice algún tipo de cuestiones que se dan en estas conferencias, no me importa que se utilicen antes de que salga la publicación, pero por lo menos digan de dónde sale, porque es que han empezado a hacer tertulias, a hacer charlas, a hacer no sé cuánto, no sé qué, y claro, parece que los tertulianos son los que, los que han trabajado el tema. El tema es muy complicado, como ustedes verán, es un tema muy interesante por lo que yo ahora voy a decirle y francamente no me gustaría, yo no, pero la Universidad de Cádiz ya sí está empezando a cuestionarse el tema, ¿no? Porque es un tema que como es tricentenario, pues todo el mundo parece que, y claro, me parece perfecto, yo no tengo ningún problema, hago esto para que la gente lo sepa, para que la gente cite, sí, no hay problema, pero citen ustedes, es que la gente no cita, citen ustedes. Si no se van a morir sin las fuentes, y eso además es una cosa que es muy positiva, porque se demuestra que ustedes han trabajado la bibliografía y las últimas noticias que hay. Citen ustedes. La historia es un conjunto de citas, es un aparato crítico vivo. Parece que no, estamos buenos. Yo lo dejo ahí, el que tome, que no es de aquí de Jerez, o sea, le quiero decir que no es directamente, pero en fin, se queda eso ahí. Vale.
Entonces, en cuanto a la temática, yo siempre he trabajado sobre el siglo XIX, como ustedes saben, pero con este año, con motivo de la casa de contratación, me pidieron que por qué no hacía algo sobre cómo había influido la casa de contratación en el marco de género. Y bueno, pues me di un poco, y bueno, vamos a trabajar sobre esto, no es sobre lo que yo siempre doy en las conferencias, sobre lo que yo ahora, el perfil mío, pero vamos a intentar hacerlo. Bien, cuando empiezo a hacerlo, me doy cuenta que el siglo XVIII, a principios del XVIII, todo el mundo pensaba que era en el XIX, a principios del XVIII, tenemos todos los problemas, empiezan el germen de todos los problemas que vamos a tener en el XIX y en el XX. Cuando ustedes, es un poco complicado, nos ha costado mucho trabajo poner esto en pie, pero cuando ustedes lo vean, ustedes lo miren, yo se los voy a extrapolar actualmente y verán ustedes como evidentemente no es igual. Hay una ruta, hay una trayectoria, ¿no? Pero realmente el problema viene de ahí. Entonces me he quedado como muy fascinada ante el escenario que se ha abierto, ¿no? De ahí que diga lo de la UCA, porque es una cosa muy apetecible, en muchos conceptos y en muchas formas y en muchos... Bien. En cuanto, bueno, decirles simplemente, ustedes ya lo saben, pero yo se lo digo, ¿qué es la casa de contratación? La casa de contratación estaba situada en Sevilla, en un ala del Alcázar de Sevilla, y daba la parte de atrás a unos caseríos que formaban una plaza que todavía hoy aparece como plaza de contratación. Calle San Gregorio, que es una poca calle de la calle San Fernando, calle San Gregorio, plaza contratación. Allí había unos caseríos que estaban a la espalda, que es hoy un edificio oficial, y por detrás estaba la pared que se comunicaba con el alcázar. La casa de contratación era el organismo que regía todo lo relacionado con América. Tenía funciones náuticas, rutas, exámenes de piloto, cómo se debía de ir, problemas de piratería, etcétera, etcétera, problemas náuticos, o sea, funciones náuticas, perdón, funciones económicas, la carga, todo lo que se tenía que apuntar de carga, quién iba, quién era el dueño, qué características tenía, de dónde venía, etcétera, etcétera, judiciales, porque era tribunal en primera instancia, vigilancia de la persona que pasaba a Indias, no todo el mundo, y esa es la diferencia con América sajona, no todo el mundo podía pasar a India, tenían que presentar una determinada documentación de limpieza de sangre, de no estar perseguidos por la Inquisición o por algún tipo de penales de los reinos de España, etcétera, etcétera. No todo el mundo podía pasar, en cambio en las 13 colonias, en América sajona, pasaban para poblar. Aquí se poblaba, pero bueno, había una especie de sedazo. Eso no quiere decir que hubiera eso, no quiere decir que hubiera gente que polizones de muy determinada realidad que pasara, pero el hecho es que estaba ahí y se cumplía lo máximo que se podía cumplir. Bien. Es el momento en que en el 1717 dice, bueno, pues esta casa, esta organización, se traslada inmediatamente a Cádiz. Y se traslada en el siglo XVIII. ¿Por qué se va a trasladar en el siglo XVIII? Primero vamos a ver el marco, porque es importante. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Bueno, el siglo XVIII es un momento de cambio, con unas características muy, muy importantes y muy diferentes. Ustedes lo saben, pero se los voy a decir porque luego nos va a interesar para lo que vamos a explicar. Decir siglo XVIII significa es filosofía ilustrada, son los ilustrados. Ya no interesa el qué no interesa. Cuando aparece alguna cuestión, el qué ya no interesa. Interesa el por qué y el para qué. El que aparezca una cosa, bueno, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto por qué? Eso es importante. Y, evidentemente, ahí hay un choque entre un choque pacífico, quiero decir, ideal, y ahora cuando tenemos la situación, un choque que nos vamos a comer, no, un choque de ideas entre los tradicionales a ultranza, que son los amantes, los votantes, no voy a decir votantes, sino los que están de acuerdo con la dinastía pasada, con la dinastía de los Austrias, y Carlos V, Felipe II, etc. Y por otro lado, las personas nuevas, las personas que son más abiertas, más innovadores, más completamente abiertos a otras ideas, etcétera, etcétera. Que son partidarios de los Borbones, bueno, porque los Borbones traen el decreto de nueva planta, que es decir, vamos a modernizar España y vamos a acabar, bueno, con muchas prerrogativas, con muchos problemas que ha tenido España, porque son muy antiguos, no sé cuánto, no sé qué.
problemas que a mi punto de vista ocurren. Y es que estos modernistas, que son realmente, tienen la razón, pero van a hacer que sus ideas sirvan y venzan a los demás un poco a la trágala. No intentan una especie de arreglo, sino nosotros, Nueva Planta, vamos contra los propios antiguos. De ahí luego veremos que lo que está ocurriendo son los lodos, aquellos polvos traen estos lodos de Cataluña, ahora lo veremos. Bien, esto por una parte. Los tradicionalistas, por decirlo de alguna manera, son tales, esto es muy curioso, que, por ejemplo, pero es una cosa que no me resistía ya a contársela, cuando el Marqués de la Ensenada, con una visión espléndida, uno de los mejores políticos navales que hemos tenido en la historia, manda a los guardiamarinas de San Fernando a que vayan a Inglaterra y viajen por el mundo para que aprendan las técnicas nuevas navales, aprendan idiomas, porque entonces la gran dueña del océano era Inglaterra, y aprendan, bueno, pues todo lo que tiene Inglaterra, o por lo menos parte, y cómo se van desarrollando, y cómo cuando vuelven, las personas que eran más tradicionalistas dicen que eso es una barbaridad, que, bueno, que vienen con muchísimos vicios, entre ellos que tienen gusto por el vinagre y por el champán, que utilizan chupas en vez de levitas, y que desde luego han gastado mucho dinero del erario público, que eso no sirve para nada, es decir, la formación para ellos no servía, ¿no? Eso por una parte, esa era la mentalidad que había en aquel momento, mucho. Por otro lado, algo peligrosísimo, el escenario político, que empata con lo que les he dicho antes, es que esto es como una especie de bucle, todo va. El escenario político, ¿qué pasa? Bueno, pues que Carlos II, cuando muere, que muere sin hijo, deja el trono español a los Borbones. Hay un primo suyo, segundo de los Habsburgo alemanes, que quiere coger el trono español. Y entonces hay partidarios de los austriacos, que son tradicionalistas, y partidarios de los Borbones, que son modernistas. Bueno, gana, evidentemente Europa se posiciona, porque España es un sitio donde hay mucho dinero con India, se posiciona, efectivamente, y entonces, bueno, gana Francia, ¿no? Con el Tratado de Nueva Planta, Cataluña se subleva, le quitan todo lo que le había dado a los Habsburgo, eso se les queda ahí dentro, y cuando llega el momento pues lo sacan diciendo el Tratado de Nueva Planta nos hizo tal, que ahí están los insultos que se le dio al rey de España cuando fue al funeral de los que habían caído con el traidor Borbón, etcétera, 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 porque eso lo tiene desde el siglo XVIII. Vale. Evidentemente, claro, como Inglaterra se posiciona en contra de los Borbones, tenemos que, cuando ya Borbón suba al trono, bueno, pues Inglaterra, evidentemente el mercado del vino empieza a retraerse, porque esta gente han ganado, gente que son enemigas nuestras, luego evidentemente nosotros el mercado del vino empieza a cerrarse. Y aparte de eso, tenemos un problema además adicional, que se nos queda el caramelo entrecomillado de Gibraltar aquí ya, en la posición inglesa, que como además, bueno, no se ha ido trabajando eso, pues eso era un peñón y han ido tomando evidentemente kilómetros y kilómetros, ya no es el peñón, ya es el peñón y los alrededores del peñón, eso también hay que tomar. Bien, eso por otro lado. Por otro lado, ¿qué pasa con el marco geográfico con respecto a Indias, ¿no? Bueno, evidentemente ya digo que la cabeza de la contratación va a pasar de Sevilla a Cádiz. Va a pasar de Sevilla a Cádiz, evidentemente, porque hay un asolvamiento, lo que se llama el asolvamiento del río. Es decir, el río tiene un cauce cada vez más revuelto y los navíos cada vez son más grandes para poder ir de la barra hacia arriba. Bien, entonces se dice, como hay asolvamiento y no hay seguridad, lo cual no era cierto, porque precisamente si es un puerto interior la seguridad existe, pero si hay contrabando desde el propio Gibraltar, pues entonces se va a poner la casa de contratación en Cádiz. Evidentemente Cádiz, sabiendo mucho, ya después de una guerra de sucesión donde las arcas están exhaustas, ya había prestado a la corona gran cantidad de dinero, sin interés, y algunas derramas, como yo decía, o algunos préstamos con bastante buenas condiciones, con lo cual la corona veía que Cádiz le resultaba rentable. Y en este momento, bueno, la cabecera pasa a Cádiz. Sevilla se queda un poco en el olvido, y Cádiz, bueno, pues emerge del Atlántico, ¿no? Con los ojos esos salitrosos y su cara blanca de calzal,
yo soy la dueña ahora del Atlántico, Indias pasa por mis manos y yo soy la llave. Entonces, claro, Sevilla queda atrás, Sanlúcar se queda muy ahogada, y entonces hay montones de sanluqueños que pasan a Cádiz y se instalan formando una red muy importante de lo que nosotros llamaríamos tabanco. Se vendían vinos al por menor, como lo habían hecho en Sanlúcar, pero era en Cádiz porque es allí donde tenían la posibilidad de poder comprarlos, ¿no? Y el traspaís, lo que nosotros llamamos los historiadores el traspaís de Cádiz, que es Jerez, el puerto, incluso Sanlúcar, bueno, pues a raíz de esto se quedan diciendo, bueno, tenemos una cabeza nueva, nosotros vamos detrás, somos la cola, vamos a ver cómo de alguna forma, de alguna manera, esto emerge a favor nuestro, ¿no? Esto sería el escenario. De alguna manera me pones una llave. Bueno, esto sería, podríamos decir, es muy curioso. Mira, vamos a tener que bajar porque si no, no. Esto sería muy curioso porque ahí hay una diapositiva sobre Cádiz, ¿no? Se está viendo el comercio ya por ahí, ¿eh? La gente, las botas, los carros, los carromatos, esto tiene una raíz, ahora les explico por qué. Bueno, pues quédense con esto porque esto va a ser lo importante, si no después volvemos a la diapositiva porque es importante. Bueno, ¿esto qué pasa? Bueno, pues que los problemas que cuando ya la Casa de Contratación llega a Cádiz, bueno, pues tenemos un problema, y es que Cádiz se dedica, evidentemente con muy buen criterio, a cuidar y a crear instituciones portuarias grandes que no tenía, porque lo tenía todo Sevilla, y también intenta la fortificación, porque Cádiz es una ciudad que mira al mar. Ellos saben que los enemigos que vengan van a venir del mar, no van a venir de dentro, van a venir del mar. Luego la fortificación y las estructuras portuarias se van a potenciar, se van más que hacer el edificio de la Casa de Contratación o de la Casa Lonja, que luego le diré lo que es, ¿no? Entonces empieza a vivir, es curioso porque la Casa de Contratación en Cádiz, los primeros momentos no, en casi todo el siglo, empieza a vivir de alquiler, ¿no? Alquilan casas, ¿no? Esta sería la primera zona. Aquí primero estuvo en la casa, en la plaza de San Agustín, en la casa del conde de Alcudia. Esa sería muy chiquitita, imaginaros con todo lo que es una casa de contratación, con ese espacio tan pequeño, hombre, pues aquello quedaba un poco como complicado. Pasó luego a la calle San Francisco, a la casa del Marqués de Torresoto, que me parece que va por aquí, que hay un hotel que crea o por aquí, es una zona que hay un hotel en la misma casa me parece que es él, en la casa Torresoto, el Marqués de Torresoto. Y ya, por último, ya a final de siglo, que ya no es la etapa que nos ocupa, porque nosotros vamos a contar en 1750, ya se crea un edificio con aduana, consulado y casa de contratación, todos juntos en el edificio que hoy es el edificio de Diputación, ¿no? Bien. Esto es curioso porque una casa de contratación que esté dando saltos de un sitio para otro, imaginaros cuando había mudanza, los papeles a dónde iban a parar, el contrabando a dónde iba a parar, los papeles que se metían, que se sacaban, que se perdían. Era una cosa como increíble. Pero aparte de eso, y ya empezamos a ver aquí cosas curiosas, no hay casa lonja. La casa lonja es la casa donde se reunían los comerciantes para hacer contratos. Tan importante era la casa lonja, que la casa lonja o casa de mercaderes es el edificio, que lo habían hecho los propios mercaderes en Sevilla. Es la casa, el edificio, perdón, que hoy ocupa el Archivo General de India. Daros cuenta la potencia de la economía de India pues no tenían aquí casa lonja. Entonces los tratos y los contratos, por eso hemos visto antes en medio del puerto las carras, los carromatos y tal, no se hacen en las casas lonjas, ni en ningún edificio público, se hace en la calle, se empieza a trabajar a través de corredores, o van a algún sitio, a la casa del dueño, se trata allí el comercio y luego se van. ¿Qué es lo que pasa aquí en la bodega? Nosotros no tenemos ninguna casa lonja. Se va a la bodega tal, la bodega cual, el corredor de oreja hace la operación correspondiente. Bueno, en el siglo XX, a principios del XX, ahora ya están los ordenadores y demás, pero se iban los corredores, iban a las bodegas, se hacía el cambio y se trabajaba. No estaban los comercios como está, por ejemplo, en el siglo XVIII, XVII y XVI en Sevilla, en el edificio propio de los comerciantes, donde allí hay información, allí donde se habla, allí donde no, aquí estaba
estaban con el buen sentido de la palabra, estaban los casinos, estaban los paseos, estaban el sitio cerrado de hombres en donde se tenía que hacer la operación, incluso la propia bodega. Esto viene del siglo XVIII ya, es una costumbre que a la gente le resulta extraña. Nunca se ponían de acuerdo los dos dueños para trabajar, siempre había el intermediario, que era el corredor, que le decían corredor de oreja, porque es el que oía y transmitía, y empiezan a funcionarse de esta manera. Bien, evidentemente Cádiz tenía un problema también, y era que no tenía espacio, no tiene tierra. Entonces los bienes refugio que tenía Cádiz era el comprar, la persona que tenía dinero, era comprar casas de varios pisos y alquilarlas, es decir, el barrio del Pópulo, todo eso que está ahora remozándose, eran dueños, los dueños, bueno, que tenían dinero, y que entonces inmediatamente lo compraban y lo alquilaban, y era el único bien refugio, porque no tenían ningún otro tipo, bueno, excepto, claro, la estructura naviera, ¿no?, la estructura bancaria, pero no tenían otra cosa. Entonces los abastecimientos tenían que venir de la parte de atrás, es decir, de Sanlúcar, de Cádiz, del puerto de Jerez, del puerto y de Jerez, claro, evidentemente, incluso de Sanlúcar. De Sanlúcar llegaba vino, llegaba productos de la huerta, carne, vino también, de todo tipo, y de Jerez iban dos productos muy importantes que están muy relacionados, como luego verán ustedes, que es el vino, evidentemente, y el trigo. El trigo es muy importante porque el trigo tampoco se compraba y se vendía directamente. Se vendía y se compraba a través de intermediarios, que eran los llamados tratantes de trigo. Un principal tratante de trigo que luego veremos sería Aurí, que luego será uno de los principales fundadores de la bodega Domecq. Entonces, esta Aurí tenía, y ya lo veremos, era una persona muy importante, y por ejemplo, tenemos trabajado así como moteado, porque no se puede trabajar todavía esto, pero para tener una idea, que en la década de 1860, de 1860 a 1870 aproximadamente, vendió a India más de 20.000 fanegas de trigo, con lo cual el capital era inmenso, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, eso tenía Cádiz. Por otra parte, teníamos otro problema. Esto es un grabado de Funegel del siglo XVI, pero que se ve clarísimo. Esto es Jerez, ¿no? Vamos a ver. Con las viñas. Y esto es que están llevando unas pesas, el trigo y algunas mercancías. ¿Qué pasa? Jerez no tiene salida al mar. Jerez tenía salida al mar por la parte del río de San Pedro, hasta que los reyes católicos cortaron e hicieron Puerto Real, que lo llamaban así Puerto Real porque es de realengo, y querían tener un puerto propio suyo, para que poder salir toda la cuestión de Indias, que después no funcionó porque no tenía el calado suficiente. Entonces nos quedamos sin salir al mar. Entonces era un verdadero auténtico suplicio. Ahí están ustedes viendo cómo se van enfangando, porque teníamos que ir desde Jerez hasta el embarcadero de San Nicolás, que es el portal, que esto se llamaba embarcadero San Nicolás, a lomos de mulas que algunas veces se embarranaban y se por el Guadalajara, que era un pequeño riachuelo que corría, y al llegar a San Nicolás, o bien por barcaza, bueno, o bien no, por barcaza se iba o bien hacia Cádiz, como se pudiera por los riachuelos del Guadalete, o bien normalmente se iba por el Guadalete al puerto, y luego en grupajes, curioso el nombre, en grupajes ya con vino de puerto, se iba hacia Cádiz para el embarque. Bien. Esto, bueno, pues daba un problema grave, bueno, porque el tiempo de llegada y el dinero que costaba era bastante considerable, pero la situación empezaba a funcionar. Con el paso del tiempo, Cádiz va a aumentar esta estructura portuaria y naviera, y también bancaria, va a tener los tres, que esto nadie, todo el mundo dice estructura naviera, no, naviera, portuaria, bancaria, las tres, naviera, compañías navieras, portuarias, estructuras portuarias y bancarias, las tres, no es solamente una. Y bueno, se está haciendo, primero se hace refinada, primero se hace rica, luego se hace refinada y luego se hace culta, ¿no?
Es el ver, por ejemplo, Cádiz como marco de las expediciones científicas, de los casinos, decían que las barberías de Cádiz era, bueno, algo de élite si se comparaban con las de la propia corte de Madrid, ¿no? Ni una barbería, ¿no? Si los barberos de Madrid al lado de los barberos de Cádiz son auténticos rapistas, hacen rapados, no son verdaderos barberos. Vale. Todo esto va a salir por la boda de Luis Alonso, en todas las zarzuelas correspondientes luego, posteriormente, pero Cádiz toma su poderío, y además toma el poderío así: portuaria, bancaria, portuaria, bancaria y naviera, sobre todo naviera. Bien, por su parte, ¿qué pasa con nosotros, con el puerto y con Jerez? Bueno, pues que tenemos una cosa muy positiva, que son los acotamientos, es decir, ya los dueños de viña, los dueños de campo, los dueños se van limitando, con lo cual no hay amigos del ajeno que entren, los aprovechamientos comunales ya no se dan, en sitios que son propios, que son tuyos. En fin, ese acotamiento es muy importante y empieza a haber una auténtica hambre de viñas. Como ejemplo, podemos decir que el puerto, en los años 30, el 15% del suelo del puerto todo era viña. En Sanlúcar el 8%. En Jerez no sabemos, no hemos podido averiguarlo, no sé si existirá o no, pero sí sabemos por historia, por fuente indirecta, que los baldíos municipales, todo lo que fuera baldío municipal, de alguna manera se ponían para poderlo, se vendían, pero se vendían al máximo postor, quiero decir, se subastaban, ese es el nombre, se subastaban para hacer viñas en ellos, ¿no? Y los propios religiosos tenían viñas, era un auténtico hambre de viñas, que ya diré yo de luego por qué viene este hambre de viñas. Aparte de porque el vino era positivo, era rico y era importante, pero aparte de eso había otra cuestión importante. No es cierto, no parece que sea cierto, cuando llega la desamortización se dice que los bienes inmuebles, pues que no, los religiosos no habían sabido gestionarlo y que por eso venía la desamortización. No es cierto. Tenían una gran organización, por lo menos aquí, y tienen un gran patrimonio en tierra, sobre todo en viña, por mandas, por donaciones, por testamentos, por compras. Por ejemplo, los cartujos, solamente en Jerez, no en su término, que es mucho más que en Jerez, hay 108 lanzadas de viña, mientras Santo Domingo tiene 76, que en aquel momento era una cantidad muy grande en el término de la ciudad, no fuera de él, sino en el término. Bien. Esta cantidad de viña quiere decir que el vino funcionaba, que era importante, y que como este vino, de alguna manera, se gestionaba para Indias. ¿Qué es lo que ocurría con esto? Bueno, con esto hay el problema va a ser el problema famoso del tercio de fruto. Es un problema gravísimo que va a durar durante mucho tiempo. Ya aquí son los estertores, pero bueno. Por orden real, desde tiempo inmemorial, los frutos, lo que se llamaba el tercio de fruto, los frutos de la tierra, eran los frutos del trigo, el vino, el aceite, frutos de tierra. Y estos frutos de tierra se daba permiso, desde tiempo inmemorial, para que toda la carga de las flotas que fueran a India, un tercio del tonelaje de cada navío, un tercio de la carga de cada navío, no del tonelaje, de la carga, porque podía haber más tonelaje solamente, un tercio de la carga de ese navío, un tercio, tenía que ser de frutos de la tierra. El problema era que el principal fruto de la tierra era el vino, porque costaba mucho dinero y se vendía muy bien en América. Bien, entonces para no crear problemas, bueno, pues se hizo lo siguiente: ese tercio se dividía, y entonces eran 2 tercios de ese tercio, a la redundancia, quedaba en Sevilla y un tercio quedaba en Cádiz. Del tercio de Cádiz chupaba, por decirlo de alguna manera, Jerez, el puerto y Sanlúcar. Bien. Pero, bueno, Cádiz, a pesar de ser con muchísimo caletre, muchísima cabeza, una cosa que nos guste o no nos guste, pero lo que está bien, está bien. A nosotros nos fastidiaba, pero ellos lo hacían bien. Le da una prima a la corona de 80.000 escudos de oro y consigue que el tercio de Cádiz sea para Cádiz. Esto inmediatamente, claro, crea el problema hacia Jerez, el puerto de Sanlúcar, que dice: oye, que nuestro tercio te la has chupado tú, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos para irnos a América? Es el momento en que Cádiz dice: bueno, estos 2 tercios, pero en vuestro tercio, la parte de vuestro tercio, pedírselo a los 2 tercios que tiene Sevilla, que ahora mismo está sola.
Claro, los sevillanos no, porque yo tengo mi aljarafe, yo tengo mi vino, como voy a dejar vosotros, tradicionalmente habéis pertenecido al tercio de Cádiz, que Cádiz organice el asunto. Claro, te dicen los gaditanos, te dicen los jerezanos Cádiz, vamos a ver, ¿cómo quieres tú un tercio si tú no tienes espacio para ese tercio? No tienes vino, no importa, yo lo compro de fuera. Es el problema de los vinos carlones, que viene de Benicarló y de Cataluña, entran un poco como de Cádiz y salen como de Cádiz. La familia, por ejemplo, Pau, en el puerto de Santa María, fue una familia que se dedicó a esos menesteres, ¿no? Entonces los vinos carlones crean un auténtico problema, porque claro, son vinos de fuera, ¿cómo van a salir? Esto es una barbaridad. Cataluña empieza y levante a absorber ganancias de India, y esto como que no. Entonces, bueno, hay un pleito, consiguen en 1735 que Patiño de la Orden a Cádiz no puede retrotraer Patiño lo que se le ha conseguido el tercio gaditano, porque se le ha pagado una prima. Entonces, bueno, entonces considera que da una orden donde se dice que los vinos pueden, orden en que Cádiz pueda cargar su tercio justificándose de su hacienda o de sus plantíos situados en el término de dicha ciudad. Eso de término de dicha ciudad como que es un poquito laxo en aquellos momentos, entonces dice Cádiz con mucho. Es que claro, yo lo admiro, digo, bueno, los tíos luchan por sus habichuelas, es que es normal, otra cosa que no gustó no, pero bueno, entonces dicen ellos, bueno, eliminamos los vinos carlones, ya no vienen de fuera, pero vamos a comprar viñas en Jerez y en el puerto, que están en los términos de Cádiz, entonces son vinos de Jerez y del puerto, pero que salen como vinos de Cádiz, evidentemente. Y pásame los dos cuadros. Pásame. Esto tiene mucho arte. Pasa. No, ahí. Entonces, claro, aparecen los vinos del tercio. Evidentemente eso dicen ellos, ¿no? Pero como todavía hay mucho problema y hay muy poca flota, ahora veremos por qué, la cosa no siga más. Durante mucho tiempo estuvo Jerez y el puerto de Sanlúcar participando del tercio, a bofetones, pero participando del tercio, pero fueron 3 o 4 flotas que no tuvieron más importancia y luego diremos por qué, por eso lo dejó Cádiz que entrara. Entonces, si vemos estos que son del tercio, esto de aquí, de la parte izquierda, esto del tercio, vemos que Cádiz representa un 46% de ese tercio, el puerto 24%, Sanlúcar 16% y Jerez 13%. El primero será Cádiz, evidentemente, después le sigue el puerto, después le sigue Sanlúcar y Jerez se queda en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Que en ese momento hay personas que te dicen, bueno, mire usted, es que yo no soy un gran cargador, yo necesito que me den una licencia especial para cargar fuera de tercio, porque si no yo no puedo mandar esto a América, entonces necesito que me den fuera de tercio o sea, que no estén dentro del tercio, sino gente que por algún motivo le da alguna premisa a la corona, alguna potencialidad a la corona, y aquí vemos los de fuera, los del tercio y los de fuera de tercio. Si vemos los de fuera de tercio, los porcentajes cambian. Primero aparece Sanlúcar con un 54%, el puerto con un 23%, Jerez con un 10%, más o menos, se queda igual que antes, y Cádiz con un 1,5%, porque evidentemente fuera de tercio. Pero ¿qué pasa? Que empiezas a mirar tú los que están dentro de tercio y fuera de tercio, y los que tienen más cantidad, tanto fuera de tercio como dentro de tercio, son las mismas personas. O sea, que es que aquí hay una manipulación donde los grandes se comen al pequeño, está claro. Y los nombres que más se ven son, no los he puesto ahí escritos, pero los tengo aquí, Bizarrón, que es un gran cargador portuense, Bizarrón y Oyarzábal es un vasco que está en el puerto, por parte del puerto de Santa María. Los Thierry, que son los Terry, y los Ustari, que también son vascos, y tienen compañía naviera por Cádiz, y Aurí por parte de Jerez. Esos son los 5 nombres más importantes que están dentro de tercio y fuera de tercio. Y esto hace que Rafael Sánchez González, del puerto de Santa María, compañero mío, un profesor de instituto, en este caso magnífico, que ha hecho una tesis magnífica, el que dice, Carmen, me temo mucho que haya una pequeña oligarquía en la zona que sea la que maneje toda la cuestión del vino con India. Se dividen ellos mismos, se dividen esto. Bien, ¿qué es lo que te ocurre? Y ya empezamos a ver, como siempre, en el marco, los grandes empiezan a emerger y los pequeños empiezan a defender. Pero no normal, porque esto es normal en cualquier parte, pero ya esto ya es fuerte.
Bien, hemos dicho que había pocas flotas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, pues va a haber solamente 3 o 4 flotas, como ustedes están viendo, va a haber muy pocas flotas, porque, vamos a ver, ¿dónde tenemos? 1729, 1732, 1735, 3 o 4 flotas nada más. ¿Por qué? Bueno, las flotas van siempre a Nueva España. Nunca, porque Nueva España es la que compra vino. No habrá nunca vino, eso es México. México y Cartagena, la parte norte del Caribe. Pero a la parte de, no, perdón, México, porque la parte norte del Caribe no, eso es el virreinato de Perú. Perú tiene una excedencia especial, que eso sería cuestión, está trabajado, pero sería cuestión algún día de hablarlo aquí, para que ellos puedan crear su propio vino. Entonces compran vino, pero muy poco porque ellos tienen sus propias viñas, ¿no? Entonces estas flotas, como ustedes saben, son flotas que salen en determinado momento del año, son navíos mercantes, pero van rodeados por navíos de guerra. Y tienen un determinado puerto donde tienen que desembarcar, y luego de ese puerto van hacia el interior, hacia la zona de compra, ¿no? Pero cuando aparece la guerra de sucesión, esta que hemos hablado, de 1700 hasta 1718, pues se puso de moda algo que a ellos les resulta rentable, que resulta a todo el mundo rentable, no a todo el mundo, que son los navíos sueltos. Es decir, navíos que lo importante, y eso es muy difícil de controlar, históricamente hablando, porque cada navío suelto tiene un tipo de contrato. El navío suelto es el navío que contrata ir a un puerto, el que sea, resulta mucho más barato que una flota, es mucho más eficaz porque llega al mismo puerto. Las órdenes no tienen nada que ver con tercio ni nada, sino que según el contrato que ellos hagan, y empieza a ponerse, evidentemente tienen su propia artillería para defenderse, porque los navíos mercantes van rodeados por navíos de guerra, pero no tienen estos sí. Y entonces, hombre, pueden hundir un barco o dos, pero un pirata, pero no está en peligro que se hunda toda la flota, ¿no? Entonces esto se pone de moda y evidentemente ya la flota empieza a desaparecer en favor de estos navíos sueltos, que además van a anunciar de alguna forma, de alguna manera, van a anunciar la libertad de comercio que va a llegar al final del siglo XVIII. Yo como muestra, pero no les puedo contar más porque hasta aquí me dan las fuentes hasta ahora no me lo despegan. De 1720 a 1750 parece que hay 770.000 arrobas de vino y vinagre, pero claro, no puedo saber exactamente cuánto hay de vino y cuánto vinagre, ¿no? Entonces sería una cuestión de trabajarlo con mucho más ímpetu. Y este momento es el momento en que parece, porque daros cuenta que Jerez es esto sí es opinión mía personal, esto no es de fuente, esto es opinión mía personal, me da la impresión que es el momento, como hay tantísimos problemas, que Jerez empieza ya a abandonar el escenario indiano e irse al escenario europeo, que es donde allí la conocían. Ustedes saben que Inglaterra era uno de nuestros principales clientes, aunque tuviéramos el problema de la guerra, pero los embarques empiezan a recuperarse, y además había ahí una tradición importante, que ustedes saben, por ejemplo, que había muchos embarques a Bristol del siglo XV, y que la boda de Enrique VIII, por ejemplo, con Catalina, que es la hija de los reyes católicos, que fue la primera mujer de Enrique VIII, se celebró con vino de Jerez, por ejemplo. Había allí una gran tradición de vino de Jerez, y empiezan a mirarse hacia Inglaterra, con un problema bastante considerable y bastante importante, y es que en el momento que Jerez está luchando en esos mercados, se encuentra con algo que no se esperaba, que es el vino de Madeira. El vino de Madeira, que le ha pasado el mismo proceso que ha pasado con la Malvasía canaria, que esta Malvasía canaria también la tengo estudiada yo, por ejemplo. Y es que Madeira siempre se había caracterizado por ser isla azucarera, un azúcar magnífico, maravilloso, lo mismo que Canarias. Pero en el siglo XVI Canarias se dio cuenta, la corona, que era más fácil crear azúcar en Santo Domingo con mano de obra esclava, y entonces se cambiaron Canarias, se quitó el cultivo del azúcar y se creó el cultivo del vino. Entonces se cambiaron las Islas Canarias, se conocían como islas del vino, como islas de azúcar, se pasaron a ser islas del vino. Pues Madeira le pasa exactamente igual, cambia la caña por el vino, y la caña se lo deja a Brasil. Entonces el vino canario, el vino Malvasía, que ya tenemos bastante con la Malvasía, con el Canary, que se conocía, ahora se encuentran con la competencia del Madeira,
y se encuentran también con el problema de la guerra, pero siguen trabajando ahí, ¿no? Siguen trabajando y les resulta mucho más rentable irse a Inglaterra, o por lo menos abrir fuego en Inglaterra, en el buen sentido de la palabra, y también en la zona de Flandes, que era muy importante. Bien, esto es lo que aparece ahora mismo en Jerez, ¿no? Mientras ocurre esto, se está girando hacia la parte europea. ¿Pero qué pasa? Me lo has puesto. ¿Qué pasa? Que como la situación se está poniendo tan complicada, tan difícil, bueno, pues piensan hacer en Jerez, en el puerto y en Sanlúcar, un gremio, que es lo que se llama el gremio de la vinatería. Un concepto de gremio, que será el antecedente del Consejo Regulador 3 siglos después, pero bueno, que ya se había hecho en otras partes. Estos son cartas que sirven para jugar, que tratan, se utilizaba mucho en Europa, que son las figuras, utilizan las figuras de los gremios del vino alemán. Entonces son cartas de gremios alemanes de vino. Dale cuenta que todo el mundo tiene un vino en la mano, ¿no? Se habían hecho a partir del gremio alemán de vinicultura, bueno, pues se habían hecho. Lo pongo para que vean ustedes que íbamos con un poco de retraso. Y entonces se crea en Jerez en 1733, en Sanlúcar en 1736, en el puerto en 1745. Evidentemente estos gremios se crean para defender sus propios intereses, vamos, los propios intereses del gremio, claro, de la gente del vino. Cada uno tiene su reglamento según los propios problemas que tenga el gremio, no es lo mismo Jerez que el puerto que Sanlúcar, pero sí hay una curiosa coincidencia en varios temas, ¿no? Entonces los tres coinciden en fijar precios del mosto y del vino, precios en donde se premie, esto es muy curioso, la calidad. No todo el mosto va a valer igual, ni todo el vino va a valer igual, y están los tres de acuerdo. Están también de acuerdo en organizar y defender la producción, sobre todo Jerez, en contra de los vinos foráneos, que había pasado, lo que había pasado con los Carlones, no estaban de acuerdo, estaban dispuestos a que pasara otra vez. Y también Jerez también, bueno, todos, pero Jerez también está muy preocupado con fijar el número de almacenamientos. Los almacenamientos son los siguientes: cuando son lugares que se están dentro de, claro, como no teníamos salida al mar, son lugares en donde se guardan las botas preparados para salir hacia el puerto de Cádiz y poder, bueno, embarcar en la zona que sea. Son los almacenamientos. Pero ¿qué ocurre? Que a veces los almacenamientos, se almacenaba vino para la flota, pero también se almacenaba vino para no flota, que salía en el momento más importante del mercado. Y entonces dijeron, vamos a vigilar estos almacenamientos, vamos a vigilar que esto sea simplemente vino de flota, y si hay que vender al público, que se nos avise y nosotros pondremos la tributación correspondiente, porque si no esto es un contrabando puro y duro. Curiosamente, estos almacenamientos y estos almacenistas, entre comillas, son los que luego en el siglo XX no venderán a flota ni venderán a nadie, sino que criarán sus propios vinos y lo venderán si los grandes embotelladeros, las grandes casas, necesitan algún tipo de ayuda, según esté el mercado para esas grandes casas, pues estos almacenistas venderán. Si las grandes casas no lo necesitan, pues estos almacenistas terminarán, o por lo menos las tendrán duras. Pero el origen de estos almacenistas, incluso de las propias bodegas que dicen que es un lugar urbano donde se guardan botas, para muchos son estos almacenados que se crearon en Sanlúcar, en el puerto de Jerez, incluso en Sevilla, cuando salían las flotas desde Sevilla, que uno estaba cerca de la Macarena, en la calle Escobedo, y otro por la zona de Triana. Aquí también lo ha habido, pero no podemos decir todavía dónde estaban porque no se ha estudiado. Bien. Habría algunas particularidades, por ejemplo, el gremio jerezano se había encargado de repartir el famoso tercio, que hemos dicho que no sirvió para nada porque eran 4 gatos y medio ya, y el de Sanlúcar sería el encargado de proveer de vino para los tripulantes y los pasajeros de la flota, que tampoco fue una gran cosa porque ya quedaban muy pocas. Hemos visto que hasta 50 son 3 y del 50 hasta el final del siglo de libertad de comercio, en los 80 y tantos, pues serían 3 o 4 más, como muchísimo. Bien. De todas maneras, ya un jerezano, Mateo Dávila, agremiado, decía que esto del gremio era algo como muy complicado y que la gente no iba a pasar por esto. Y efectivamente tuvo razón, porque el gremio no fue lo suficientemente competente para hacerse obedecer. No tenía fuerza coercitiva ninguna. Y entonces ni se legislaba,
mejor dicho, se legislaba pero no se obedecía. Había un desorden burocrático muy importante, gastaba mucho y en cosas muy poco importantes, y el propio gremio, por su propia mala cabeza, empezó a perder importancia. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues mientras tanto, aquí, como ustedes saben, empiezan a venir extranjeros. Extranjeros que, bueno, son extranjeros que, yo les he puesto esto porque son gente elegante, gente nueva, gente con dinero, gente abierta, gente que no le gustan los encortezamientos. Estos son vestidos que se utilizaban aquí en Jerez y se llamaban vestidos a la polonesa. Tenía el nombre de Polonia. Bien, y empiezan a llegar. Bueno, buscan libertad de comercio, buscan filosofía ilustrada, buscan entrar en el negocio del vino con una desconfianza, son muy liberales, con una desconfianza grande de los jerezanos que estaban en el negocio del vino y que lo ven con cierta desconfianza, es decir, incluso se les llega a conocer a la primera generación de estos extranjeros, se les llega a conocer con el nombre de genízaros. Genízaro, como ustedes saben, bueno, pues es un ejército de élite cristiano que trabajaba con el sultán turco. Y después, por ampliación, era aquello que estaba mezclado de dos cosas. Era la forma de decir mestizo, porque normalmente estos extranjeros se casaban con españolas, con jerezanas, pero por no decirles mestizos decían los genízaros. Y entonces, bueno, en un primer momento tuvieron un cierto, una cierta que sí pero que no, que dónde vienen estos a decirnos lo que tenemos que hacer. Pero el hecho es que los tíos sabían lo que querían, cómo conseguirlo, como ahora lo veremos. Y evidentemente empiezan ya a ir y a unirse con la gente grande, importante de Jerez, ir contra este gremio de vinatería, porque consideraban que encorsetaba todo lo que podía aparecer, ¿no? Fue el momento en que criticaron al gremio porque decían que era inoperante. El gremio se defendía diciendo, usted, que esto no es fácil, que nosotros, pero bueno. La corona se encuentra con un problema grave, porque claro, la corona ha premiado y ha aceptado el gremio porque es algo importante dentro del vino, pero por otro lado tampoco quiere ponerse en contra de estos nuevos vinateros, ya no solo extranjeros, sino nacionales de aquí de Jerez, porque son gente muy nueva, gente que quieren trabajar y que a él le puede dar grande riqueza en su tributación. Y entonces el trabajo de la corona es un trabajo de encaje, no decir sí, pero que no, pero que bueno, pero que vale, pero que en fin, pero que en fin, pero que... Entonces, en este momento aparece una auténtica revolución, que es lo que se conoce como pleito de la vinatería. Es muy conocido en Jerez, pero no ha sido trabajado. Pleito de la vinatería. Los que forman el pleito, los que forman en la lucha contra el gremio, van a ser dos fundamentalmente. Juan Cabeza de Zarco, que es uno de los cabezas de Zarco eran los más importantes de aquí de Jerez, el principal desde el siglo XVII, Juan Cabeza de Zarco, y sobre todo el famoso Aurí que hemos visto. Aurí, además, aparte de su dinero, tenía un gran prestigio social en Jerez, porque en el momento de hambre él había dado trigo gratis, se había preocupado mucho por los niños huérfanos, la dieta de los niños huérfanos, las condiciones de los presos. Había ayudado mucho desde el ayuntamiento, del concejo, había ayudado muchísimo al bienestar de Jerez, y realmente cuando Aurí se mueve y se une con Juan Zarco, mucha gente de Jerez se une en contra de este gremio. Lo que estalla, la guerra estalla, es que a Aurí lo multan porque le encuentran que ha entrado 4 botas de fuera. Entonces dice Aurí, que me vaya a multar por 4 botas de afuera, este gremio no vale, fuera el gremio, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, bueno, pues de alguna forma, de alguna manera, va a ir, aparte de eso, Aurí tiene una cuestión importante, y es que vive aquí al lado, vive en la calle Tornería, es de Francia, es real, soltero, con varios nietos, con varios sobrinos, y es muy amigo de Murphy, que es Patricio Murphy, que es un irlandés que le deja la bodega a él cuando muere. Y entonces ya él tenía negocios vinateros con Valdespino y con Juan Lacoste, y entonces se hace. Y es el momento que dice, ahora es el momento de irme contra el gremio. El gremio poco a poco va disminuyendo hasta que, bueno, termina por desaparecer, ¿no?
es una sublevación bastante considerable. Y curiosamente, esto es una cosa mía, yo no sé, es una cosa mía, pero fue un golpe de mano fortísimo de los grandes contra el gremio. Entonces, me llama mucho la atención porque cuando en el siglo XX se crea el Consejo Regulador de Jerez, que es un nuevo gremio, ya no es un hombre un gremio, o una bodega un gremio, no es un voto paritario, es un voto proporcional, es decir, cuanto número de votos haya, tanto número de votos un voto, tanto número de votos otro voto. Entonces, claro, las grandes siempre tendrán las riendas, porque son las que tienen más número de votos y de alguna manera intentarán así cortar si hubiera algún tipo de golpe de mano como ellos dieron en su momento, vamos, ellos no, sus ancestros, ¿no? Y de alguna forma, de alguna manera, el crédito de la negativa tiene mucho más que ver de lo que a primera vista parece, ¿no? Pero bueno, el gremio desaparece, precisamente se formará tal escándalo después en el siglo XIX, que en el siglo XX se tendrá que poner un consejo para tratar de alguna manera de frenar esto. Pero bueno, el hecho hasta 1750 es que los gremios van a desaparecer y que, bueno, se va a poner el vino como una especie de inmenso río de oro que empezará a funcionar por toda nuestra comarca. ¿Pero qué pasa? Que los dueños del vino, los grandes sobre todo, empiezan a desarrollar una política que yo llamo de empoderamiento y visualización. Ellos no solo son grandes comerciantes, sino que tienen de alguna manera que demostrar que lo son. Y entonces, bueno, empiezan, por ejemplo, ellos a crear una burguesía, lo que nosotros llamaríamos una burguesía entrecomillada, imperfecta, que no es de aquí solo, aparece en otras partes de Europa. Entonces son muy modernos en la economía, muy modernos en sus concepciones bancarias, muy modernos, algunos tienen incluso acciones en las compañías gaditanas, navieras, etc. Amplían su negocio, no solo amplían su negocio, pero que se complementen, quiero decir, empresas navieras, bancarias, etcétera, etcétera, y su bodega, evidentemente. Pero, esto en cuanto económicamente, pero mentalmente se retrotraen mucho a la antigua mentalidad que habíamos tenido aquí, ¿no? A una mentalidad ennoblecida, por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Van de alguna manera, a intentar imitar la gran nobleza, a los Medina Sidonia, a los Medina Celi, de ahí, y claro, la gran nobleza se los mira como diciendo, estos burgueses que han venido, muchos de ellos extranjeros, que tienen negocio, porque entonces el negocio no implicaba el no tener nobleza, luego le dirán instituto de nobleza, pero por ahora no, todavía, que quieren imitarnos a nosotros. Es ahí el momento en donde aparece el concepto de señorito, que no es un concepto peyorativo, es el pequeño señor que quiere imitarnos a nosotros. Luego ese señorito pasará a ser el hijo mayor de la grande familia y luego después, como tendrá determinadas particularidades, pues el señorito tendrá nombre peyorativo. Pero en el 18 señorito no tenía ningún nombre peyorativo, era el pequeño señor que de alguna manera intenta imitar a los grandes señores que existían. Entonces, bueno, porque tienen dinero para poder imitarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues de alguna manera se empoderan, cogen poderío y cogen visualización. La visualización es muy importante. Si no te ven, tú no existes. Entonces, bueno, empiezan a crear suntuosas casas. Para ellos la casa es donde ha invertido toda su fortuna, es una cosa importante. Esta, por ejemplo, sería la casa de los famosos pizarrones que os he dicho antes. No se aprecia porque es una casa muy lejos, pero aquí en la parte de arriba de la casa todo esto es muy bonito porque es una escena de mar con una sirena sujetando los escudos. Puerto Santa María. Sí, otra. Este sería el palacio, que no es Palacio Domé, es el Palacio de los Montanas, el Palacio de los Zarcos. Lo que pasa es que luego el último Zarco murió sin descendencia y se lo donaron a los dominicos. Luego la desamortización pasó a manos del Marqués de Domé, ¿no? Y bueno, es unas grandes casas que ustedes ven, tienen el balcón. El balcón es muy importante porque el balcón está para ver y para ser visto, para de alguna manera potenciar el poderío del señor, los baldaquinos, las puertas, los vanos abiertos siempre, los jardines, etcétera, etcétera. En Sevilla se utiliza siempre el limonero y el albergue. Aquí no, aquí lo que se utiliza es el césped por influencia inglesa. No hay albergue, hay influencia inglesa en los jardines, por ejemplo.
forma una familia patrilineal, con mucha alegría de la corona, porque para ellos es una metáfora, es decir, el rey padre de los súbditos, pues el gran bodeguero, pues es padre de una gran familia, una especie de mini rey. Muy curioso el hecho de que, por ejemplo, no solo es la familia, es una especie de clan, porque dentro de la familia están los amigos íntimos, las personas que de alguna forma han tenido alguna experiencia, porque la experiencia es muy importante en las bodegas, que tengan canas, la persona que tenga canas tiene una gran experiencia, y entonces, bueno, pues está fulano, mengano, stano, y aparece ya el nombre de Tito, el Tito, que no es Tito porque no es hermano del padre ni de la madre, pero el Tito fulano, el Tito mengano, el Tito setano, que forman parte del clan familiar, y de hecho en muchos casos se les homenajea, el tío Diego, el tío Pepe, en las propias marcas de sus propios productos, ¿no? Es una persona que ha tenido experiencia o que por algún motivo les está agradecido o que les quiere muchísimo, que lo tienen en el pensamiento y de alguna manera les brinda la posibilidad de que cuando se tome su marca aparezca él por alguna parte. La mujer en este momento tiene una importancia extraordinaria, no se visualiza, no se ve, es la que está detrás de todo, pero es importante, normalmente forma parte de un matrimonio no de mucho amor, pero sí es la garante de la unión de las dos grandes familias, amplía el dinero de su marido con la dote, está encargada de que todo esté perfecto y evidentemente cría a sus hijos, aunque sea a través de nanny, niñera, etc., de forma que esos niños puedan estar y formar parte de la gran nobleza de los colegios, no tengan ninguna vergüenza de que tu padre es estar y tú eres hijo de los Medina-Sidonia. No pasa absolutamente nada. Tienen la misma educación, el inglés, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer es vital en este momento, no se visualiza, ya digo, pero sin ella yo creo que la familia no hubiera sido lo mismo. Bueno, muchos de ellos actúan desde el poder local, muchos forman parte de la alcaldía, de los regimientos, después posteriormente serán incluso diputados en tiempo de campo, es la misma línea. Algunos pedirán título de nobleza. Esos títulos de nobleza, por ejemplo, tengo este hombre porque el tener trabajo no significa ahora, ¿no?, que no puedan ser nobles, ¿no? Entonces, por ejemplo, don Serafín Durán de los Santos, que es una persona que tiene una gran tenería de cueros, es un gran fabricante de cuero en la Cartuja, será el futuro marqués del Mérito, porque también trabajará sobre líneas, por ejemplo. En otros casos, como por ejemplo los Vergara, no necesitarán pedir nada porque ellos son vascos y al ser vascos por fuero vasco, ellos son nobles ya de por sí, son caballeros hijos de algo y no lo piden, no necesitan, ellos son los únicos que pueden levantar su pabellón sin decir no me va a dar nada. Otros, por ejemplo, los Robert, por ejemplo, pedirán títulos pontificios por sus buenas obras. ¿Ve? Esta escultura está delante de Palacio Doria. Normalmente, siempre los grandes palacios siempre tienen delante la escultura del dueño, porque es el mascarón de proa de la nave. Se considera el palacio como una nave y el mascarón de proa está siempre delante. Si vamos a Austria, siempre vemos a la Teresa de Austria delante del palacio. Es el mascarón. Bien, pues aquí, por ejemplo, que por cierto, siento mucho que no haya nadie aquí del ayuntamiento, porque esta escultura es una escultura magnífica, una escultura de Cauyó, espera, lo digo porque es que lo tengo aquí, Cuyat Valera, que es un gran escultor urbanista, y es una escultura magnífica, y hombre, un lavadito de cara tampoco le gusta tanto, y es una de Marchena, efectivamente. Y, en fin, es algo como muy importante esa escultura. Yo creo que con un lavadito no le va a costar tanto la araña, pero bueno. Que aquí, por ejemplo, se está viendo las obras de caridad, la caridad, está ahí la madre dando de comer al niño que le ha dado el marqués de Domé. Esto se hizo por suscripción popular, a 25 pesetas el máximo que podía dar cada vecino de Jerez. Y se hizo porque, bueno, el marqués de Domé fue una gran persona dentro de este marco, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, los niños comiendo gracias al marqués de Domé. En otro lado, la otra parte, ¿ves? La caridad, la madre con el niño pidiendo, bueno,
ya necesitará para poder comer, y esto, bueno, pues de alguna manera también es importante porque las esculturas en muchos casos potencian muchísimo la situación de esta persona, ¿no? Los títulos de nobleza. Bueno, y el empoderamiento va a ser que va a sustituir, no, va a aparecer incluso en los puertos, o sea, más allá de este mundo va a aparecer este empoderamiento. Por ejemplo, en los amortajamientos aparecerán amortajados siempre o bien con hábitos militares de órdenes militares, ¿no? La cruz y la espada, luchamos en la Reconquista contra el moro, o bien de hábitos mendicantes, es decir, franciscanos, quien se humilla será ensalzado y quien se ensalza será humillado, ¿no? También aparecerá, bueno, en los puertos, rogativas, misa, rosario, manda a instituciones religiosas, porque se supone, bueno, que todo esto, toda esta mentalidad, todo este dinero, todo este, bueno, de alguna manera ayudará al de más arriba a decir, tienes un pase más fácil para entrar para adentro. E incluso las propias, bueno, importante sería, por ejemplo, tengo yo el funeral de don Juan Francisco Vergara y Aguirre, que era un gran comerciante con India, que fue incluso alcalde de Cádiz, que fue en la raíz de la bodega Palomín de Vergara, de la zona de los Vergara, que cuando murió fue un funeral impresionante, hecho en la parroquia de San Antonio de Cádiz, con 60 misas, numerosas limosnas a los expósitos, a las monjas de Chiclana, a los hospitales. Fue algo casi tan famoso en muerto como en vida. Y también, por supuesto, las sepulturas, ¿no? Como entonces no había cementerio, bueno, pues se van enterrando en lugar sagrado, o bien dentro de una iglesia, en un sitio, o bien ellos mismos se construyen una iglesia para poder ser enterrados, etcétera, etcétera. De forma que, bueno, poco a poco, con esto vamos a terminando, pero se ve un poco cómo va esto evolucionando, poco a poco, bueno, pues se va a ir creando un marco, lo que luego se conocerá como el marco de Jerez, en donde Cádiz poco a poco, todavía no lo hemos visto, pero se irá haciendo, se centrará fundamentalmente en banca, en estructura portuaria y en compañía naviera, y el traspaís se centrará en el negocio vinatero, de forma que las dos cabezas podrán unirse y no separarse, ¿no? Una sin la otra no es nada, y van creando un día a día, hombre, pues mira, próspero, seguro, incluso feliz, que creen que va a durar toda la vida, pero que a finales del 18, principios del 19, vendrá el primer corte durísimo a la zona a través de la bota napoleónica, evidentemente, y de la separación ya definitiva de las colonias hispanoamericanas, que son cuestiones importantes que ya intentaremos trabajarlas en otro momento y en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Yo suelo romper el hielo un poco y ya después, si quieren. Tranquilo que estábamos nosotras. Que parece ser que la piratería veía un barco lleno de botas y lo consideraba casi lleno de lingotes de oro. O sea, digo como anécdota que es importante. Es que vamos a ver, esto es en el siglo XVI, es cuando se pone de moda, pero luego es que vamos a ver, como os lo digo yo, normalmente hay varios tipos de piratas. Está el corsario, que tiene patente de corso, y que ese tiene como, que sería Drake, por ejemplo, que los corsarios tienen como base fundamental el que se consideran miembros de ingleses sin ningún tipo de desprecio, y además hacen un contrato con la propia corona inglesa. Y bueno, tiene una parte de la corona y otra parte de ellos. De hecho, por eso, cuando se ataca un corso, si hay algún navío de la zona, de la nación del corso, puede ser inglés, puede ser francés, puede ser lo que sea, ¿no? Bueno, pues tiene obligación de prestarle apoyo, porque es una... Y, concretamente, Drake era del que más se conoce estos asuntos, el que más intentaba poner, pillar, y de hecho cerca de Cádiz, pillar cargamentos de vino para luego en Bristol repartir la parte correspondiente a la corona, la parte correspondiente a él y luego revenderlo. Se sacaba muchísima cantidad de dinero hasta tal punto, no solo por eso, sino por las cargas de oro que pillaba, lo que pillara, que con una parte a la corona, que de ahí se le consiguió el título de ser, ¿no?
Eso es. Después había el pirata, que era el que robaba simple, dura y llanamente con su calavera y sus dos tibias, y luego estaban los bucaneros, que eran aquellas personas que se dedicaban estaban en el Caribe, esos no iban por el mar, esos estaban solamente por el mar, pero que no salían de la zona del Caribe, que son los que se dedicaban a comprar y vender, robaban ganado cimarrón, que eran ganados salvajes, lo quemaban, creaban el bucan, que era la carne asada, y era por ahí el nombre de bucanero, y se lo vendían al mejor postor que necesitara en ese momento la comida, evidentemente. Pero siempre, también los piratas, cada vez que veían, por eso los navíos sueltos iban siempre con artillería, porque bueno, era una de las cargas más apreciadas, claro. Allí tenemos una pregunta. Me interesaba, no sé si un poco por alterar, pero la importancia del vino en la alimentación. O sea, en aquella época hay cuadros, incluso de Velázquez, que se ve mojando pan. Las sopas de vino. Entonces, ¿qué importancia tenía el vino en la alimentación? Muchísima, muchísima. Y también lo hay en Murillo, en muchas zonas. Bueno, tan importante que incluso el refranero popular, con pan y vino se hace el camino. El vino era muy importante, bueno, porque daba fuerza, en primer lugar. En segundo lugar, aparte de fuerza, era importante porque cuando para medicina, si tú te ponías pipando con los aguaceros, te daba la fortificación que médicamente tú no podías tomarte otra cosa, pero eso sí te lo calentaba. A los niños pequeños, algunas veces, y de hecho aquí se hacía en el siglo XVIII aquí se hacía el famoso candié, que era el huevo, la yema de huevo con el vino, que eso era un gran nutriente para el niño pequeño que no tenía fuerza. Sobre todo era importante también para los ancianos, porque como no tenían dientes, el pan se lo tenían que mojar en algún sitio. Entonces o mojaban en leche, y si no había leche tenían que mojar en vino. Era tan importante la sopa. Los soldados también eran importantes porque de alguna manera les servía en un momento de... Claro. Incluso en México se pagaba con vino era tan importante que ya no era ya la alimentación, era valor ya incluso monetario. Y es que se pagaba con vino alguna faena, algunos servicios, que eran delicados y que no era... Y de hecho aquí se hace algunas veces, ¿no? Es decir, una felicitación, toma vino, no te doy ahora dinero, pero sí te doy una caja de vino, ¿no? Alguna cosa que fuera delicada y que de alguna forma, de alguna manera, te tuvieras que pagar, lo pagas con vino. Es más, también era muy importante la alimentación, porque a veces, las medicinas en aquellos momentos eran medicinas duras, incómodas y difíciles de tomar, y entonces se veían como excipiente de esa medicina. Incluso servía como desinfectante en las heridas. Luego había una mezcla de vino con tabaco para intentar cicatrizar las heridas de espada que había, o las heridas de espada o de arcabuz que había. El vino era algo totalmente necesario para la dieta alimenticia. Otra cosa que se podía pagar o no se podía pagar, pero el vino, de ahí su precio. Y de ahí el problema que se tenía en los vinos estos que iban para América. Estos vinos tenían muchísimo precio y lo compraban aquellas personas que tuvieran muchísimo dinero. Mis compañeros me dicen, me alegro mucho la pregunta porque me ha dado mucho juego para contestar. Mis compañeros me dicen, hombre, pues si vemos las cargas de contratación de Sevilla, hay mucha cantidad pero no mucho volumen, o sea, es poca, pero es que era poco volumen y mucho precio. Porque la gente que lo compraba era la gente que tenía dinero para pagarlo, porque la gente normal lo que se dedicaban era a las bebidas de la zona, al pisco, al pulque, que eran también bebidas alcohólicas, pero de la zona mucho más barata. El que compraba Jerez, entonces se llamaba vino de Jerez, del puerto de Sanlúcar, etc. Eran gente que tenía dinero para poder tomar esto, pero el vino normalmente siempre se utilizaba. Es más, en el siglo XVIII tengo yo una documentación preciosa de unos sacerdotes que iban hacia las Californias y decían, y nunca me falta, escribía un amigo, decía, nunca me falta mi barrilito de vino. Y además el vino, curiosamente, aparte de todo eso, yo no soy antropóloga,
pero creo que también tiene un valor importante porque era un nexo de unión con la España que habían dejado atrás. Allí no conocían vino, había pulque, había no sé cuánto, no sé qué, pero el vino, como que me acuerdo de lo que dejaba atrás, me acuerdo de mi casa, de mi familia, de la viña, eso es, eran las Españas, que era importante para América y para aquí, era muy importante. Es que es muy interesante porque, claro, yo no sé si vas tú por ahí, pero hay que esto dejarlo muy claro, hay que estudiarlo muy bien, hay que decir lo que es vino, la diferencia del calimocho, con perdón, que es lo que llevan ahora los chavales, ¿no? Porque claro, si no vamos a tener una línea muy delgada entre el alcohólico, el botellón y el vino. Entonces yo creo que ya las autoridades, por la cuenta que nos traen, no solo ya económica, sino por la cuenta moral que nos traen, y sanitaria, ya deberíamos de estar empezando a tirar de alguna manera límites para que, no tengamos después confusiones que nos van a doler muchísimo. Ya no es ni por la cuestión económica, ya por la cuestión de ver a nuestros hijos hechos unos ñapos, ¿no? No sé si te he contestado, pero es lo que se me ha podido ocurrir en el momento que tú me has dicho, la verdad, lo que se me ocurre. Y que el vino no es para tragarlo. Es que yo no me acuerdo, lo tengo en la bodega enmarcado porque es muy bonito. Es un texto que no sé de dónde es, me parece que es del Quijote, pero no sé, en donde dice que el vino no es para tragarlo, que no es de tragar, es de saborear. Cuidado con esto, porque ahora no voy a hacer propaganda, pero es que, hombre, vamos a ver, es que a mí, que yo me vea ni niños ni jóvenes, las personas que van a las discotecas, se toman lo que sea en vaso largo, pero no se lo toman porque tengan sed, como además las botellas los grifos los cierran en las discotecas para que tú tengas que comprar agua que te cuesta un riñón y medio del otro. Si no tomas agua y quieres tomarte algún whisky, algún algo, pues se lo beben, pero pum. Y yo, verano, tranquilo, que además el vino, bien trabajado y bien sabido, por eso me rompo yo muchas veces las narices, no tengo ni gana, por ejemplo, hoy tengo la pierna fatal, ya que ya veo hasta Gibraltar en el horizonte, ya, hombre, porque veamos que el vino es un patrimonio, señores, a ver si defendemos lo nuestro. Vamos a ver si defendemos lo nuestro. Que no es que solo también lo nuestro, es que con él comemos. Por lo menos una parte, ya cada vez menos, pero por lo menos no nos echemos. Vamos a defender lo nuestro, porque además tenemos razón en defender lo nuestro. Por eso yo digo que Cádiz se buscaba las habichuelas, que a mí personalmente, como jerezana, no me hace ni un chispa de gracia, pero digo, chapo por vosotros, lucháis a buscar lo que necesitáis, como lo necesitáis. Nosotros estamos aquí con una mina de oro que hemos tenido, caramba. Y parece que no nos dábamos, que en fin, que bueno, que mira que sí, que el vino. Pues mira el vino. Hombre, que hay montones de veces, vienen gente a la bodega en las jornadas de puertas abiertas y no tienen ni puta idea, y perdóname porque se lo reviento, que no saben lo que es una bodega, no saben cómo funciona eso, el sistema de saber el criadero y esto qué es. Pero mire usted que no es un vino del año, usted por eso es el más caro. Ay, no me diga usted, esto hay que hacerlo. Señores, por amor de Dios, vamos a intentar de alguna manera, no que sea el vino mejor del mundo, pero sí uno de los mejores del mundo. Y yo tengo aquí gente que viene de la zona del marco de Ribera, tengo aquí gente del marco de Ribera, que sabe a quién me estoy refiriendo ahora mismo, que fue la primera que detectó. Digo, caramba, vosotros no defendéis lo vuestro, aquí hay que enseñar dientes y enseñar uñas a quien tenga que entenderse y defenderse, hasta que esto nos podía pasar a nosotros. Y digo, toma, el sí campeado, chupa, de la tapata del caballo del sí. Y nosotros aquí, hombre, tan buenos, tan educados, tan perfectamente correctos, que nos la dan, pero vamos, yo le harté de razones y el marto de bofetones. Ahora la próxima, por lo visto, parece que quieren eliminar los alberos de la bodega. Ahora no vamos a tener alberos, vamos a tener un linoleo, como el que hace de Anoni. Esa es la última. ¿Ya? ¿Ustedes han oído a alguien que haya protestado? ¿Ustedes han visto a alguien que haya escrito a la Junta de Andalucía o que haya dicho, oiga usted, señores, que esto no es un Danone? Yo comprendo que la Europa se tenga que contestar, yo comprendo que Europa dé una normativa generalizada,
pero tenga usted en cuenta que aquí hay algo especial que tienen que tenerse en cuenta, como lo tienen en Bélgica, como lo tienen en donde sea, lo tienen en Suecia, en donde sea. Hay normativas especiales. Pero usted, alguien tendrá que explicar esto, ¿no? Vamos, dijo yo, no voy a ser yo. Tendrán que ser las autoridades correspondientes. ¿Ustedes han visto que se haya dicho algo en el periódico? ¿Ustedes han visto que alguien haya protestado? ¿Ustedes han visto que...? ¿Ustedes saben las inspecciones que tenemos en las bodegas? Estamos tan limpiísimas con todo el pelo, decide la peñeta. No me toquéis las narices porque esto ya digo que vengo yo calentita. Entre la pierna y el tema vengo calentita. ¿No? Que aquí la gente... ¡Ay, mira! Cuando hay un siglo y siglo de historia detrás. Claro. Es el único vino que tiene nacimiento, no en la especie de que si Rómulo y Remo, que si no sé qué, que si el otro vino de no sé cuánto, que no, que están los lagares de Doña Blanca y ahora se ha descubierto que ahí hay un puerto. Ahí está descubierto ya. Esto ya no es, esto es fenicio, vamos, que esto tiene su nacimiento en Fenicio. Ey, Doña Blanca, que esto es importante para un vino. Entonces, ¿se han enterado que esto se haya visto, se haya dicho, se haya... Esto es muy importante porque yo creo que es uno de los pocos del mundo que están completamente marcados su nacimiento. Y además en la zona del mar, el puerto, entre Jerez y el puerto. Os digo, yo soy historiadora, tengo bodega y además ya que estoy prejubilada, voy a intentar ahora girar todo lo que yo conozco hacia esta parte Pero vamos, que yo lo hago para que sirva para algo, no para que la gente diga que guapa eres, que buena está y que evitarla. Que no, esto sirve para algo. Eso, como decía otro, no el qué, sino para qué y por qué. Entonces me siento muchas veces así, por eso me alegro mucho que me hayas preguntado eso, porque has puesto el dedo en la llaga. Y yo me estoy ya pasando de rosca, pero es que... ¿Alguna pregunta? Si podemos hacer la última. Sí. Antes creo que entendí que los monjes tenían mucha importancia en el vino. Sí. Entonces eso no quedó explicado del todo, ¿no? Sí, eso no está tampoco trabajado. Es que ten en cuenta que aquí lo que se da normalmente, lo que se da no se repite, sino se investiga, ¿no? Entonces no doy yo una charla y después sobre esa vuelvo a repetir y a darla y a repetirla y a repetirla, sino que voy investigando. Esto ahora mismo no está visto, no te puedo decir más. Yo lo único que sé es que había vino, que los monjes tenían viñas, que tenían bodegas que vendían vino, y que de hecho, me parece, pero ya eso no llegó, no te lo creas porque no estoy muy segura, de hecho, tenían algunas pequeñas bodegas, pero es que eran los dominicos, que por cierto estaban enfrente de la judería, enfrente de la curiosa, la Inquisición, enfrente de los judíos, en la calle de las Naranjas, y también hay quien dice que había algo en la calle de las bodegas. Sí, y que trabajaban ese vino. El sistema de soler y criaderas no aparecerá hasta mucho más tarde, posiblemente a finales del 18, pero vino del año, ellos te hablan de vino del año, de vino claro, pero de todas maneras algo muy importante, que siempre lo digo, la gente se me queda mirando, pero eso es muy importante, siempre te dicen vino nuevo y vino añejo, no va a ser vino bajo crianza de flor, pero sí hay ahí una crianza de alguna manera. Cuando en el siglo XVI ya te hablan en la documentación del Archivo General de India, que lo tengo yo delante, vamos, que lo he visto yo, vino añejo y vino del año. Eso era vino nuevo y vino añejo. Ahí había una crianza ya, el añejo más caro que él. Y era vino añejo el que más caro era, y el cazalla de Sevilla, vamos, de la zona de las Araces. Cazalla y vino añejo era lo que más presionaba en cuanto a dinero. Y los frailes, evidentemente, pues me imagino que como los frailes franceses, ¿no? Trabajarían sobre el vino, sobre las viñas. La viña tiene también una connotación importante teológica. Si tú te acuerdas del Evangelio, ¿no? La persona que tenía la viña, que su hijo trabajó, etcétera, etcétera. La viña que crea vino, que con el vino se hace la sangre de Cristo. O sea, que era muy típico, era un fruto de la tierra muy amado por los propios monjes, porque era un fruto que de alguna manera entroncaba directamente con el Evangelio, pero hasta ahí llegó. Bueno, pues vamos a dar por terminada la conferencia y yo creo que ha merecido la pena porque nos ha abierto cantidad de caminos que eran algunos desconocidos para todos. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y muchas gracias, doña. Muchas gracias a todos.